Ayer jueves se presentó a los medios de comunicación el Campeonato de Aragón de Rallys de Asfalto Blistein Group 2025. En el acto, celebrado en el Circuito Internacional de Karting de Zuera, tomó la palabra en primer lugar el presidente de la FADA, quien resaltó la nutrida respuesta de medios presentes en este acto. Hizo especial énfasis en la cantidad y calidad de los rallies que esta temporada puntuarán para el certamen, siendo 6 los mismos, 5 de ellos modalidad rally y 1 en rally sprint, a celebrarse en Nueno. Aunque el hecho de que sea un rally sprint, es decir, con menos kilometraje, no le quita importancia, ya que el aliciente de un rally lo tiene por partida doble, porque en menos kilómetros se juega todo. Resaltó que en junio el 8º Rally Mudeja Ciudad de Teruel es un rally cera, es decir, de Campeonato de España de Rallys de Asfalto, y podremos ver en nuestras carreteras a pilotos de nivel nacional. Informó también que este año se crea una nueva categoría en los rallies de regularidad, para que cualquier aficionado, sea cual sea la edad de su vehículo, pueda participar en todas las pruebas que se celebran en Aragón. Y el propio presidente de la Comisión de Rallys de la FADA nos explicaba estas novedades. ¿En qué se traduce la colaboración Blistein Group con la Federación? Es una empresa que lleva instalada bastantes años en Aragón y sobre todo lo que se dedica es a el repuesto de automóvil. Hace 3 años empezó esta colaboración, puesto que tienen relación con el automovilismo y que tienen algún presupuesto para dedicarlo a publicidad, pues que mejor intente que patrocinar algún tipo de pruebas con la Federación Aragonesa. Entonces se pensó ya en aquel momento con Ángel que lo que más se aproximaba eran los rallies, a ellos les gustó también, empezamos el primer año y bueno, nos gustó, el año pasado también, pues simplemente ellos lo que ofrecen es una cantidad económica a la Federación Aragonesa para que la Federación Aragonesa a su vez pues pueda destinar un poco más de su presupuesto a las pruebas de rallies. He visto en las clasificaciones del slalom que se celebró hace unos días en Alcañiz que hay una clasificación expresa que dice Becas 2016. Parece ser que es para rallies. ¿Nos lo cuentas? Muy bien. Pensamos que el slalom es la prueba, el primer paso para aquel que se quiera dedicar o disfrutar del automovilismo deportivo, ¿no? Entonces, este año hemos llevado la sorpresa de que hemos tenido una inscripción fabulosa en la primera prueba del campeonato. Bueno, pues si todo sigue así, estaremos encantados. Pero una forma que pensamos que podía llevar a la gente a participar en estos slalom es abrirles la puerta a la continuidad. ¿Qué mejor continuidad que abrirles a participar en un rally o en un rally sprint de asfalto? Claro, inicialmente son pruebas que necesitan mucho presupuesto para correrlas o tener un coche antiguo y apuntarse en regularidad. Entonces, primero hemos modificado el reglamento de rallies para regularidad y pueden participar con cualquier coche de calle. Es decir, no hace falta el requisito de la antigüedad, con lo cual la gente que corre en slalom puede correr en el slalom y con ese mismo coche puede correr, pone al copiloto al lado y puede correr en rallies de regularidad. Además, se ha preparado, que será dentro de un mes o algo así, un curso que se va a dar para copilotos de rallies y copilotos de regularidad, con lo cual van a tener la posibilidad de pues el amigo, el colaborador, el que sea, que aprenda a hacer copilotaje de regularidad, que es un poco complicado, y que hagan su pareja y puedan participar en esto. ¿Qué más? ¿Qué quiere decir la beca? Pues que Federación ha contratado para el año que viene un Ford Focus que lo pondrá a disposición de aquella persona que se gane esa beca. Entonces, no solo le pondrá el coche, sino que le pondrá hasta un copiloto. Beca que se gana dentro del Campeonato de Aragón de slalom. Efectivamente. Y que es no para todo el mundo, sino que es para aquellos, creo recordar, que no tienen más de 2 años, que no han tenido licencia en la Federación el año anterior. Entonces, es para iniciarse. Y aquellos que se inician en el slalom y que les gusta y que parece que lo hacen bien, pues vamos a abrirles la puerta a la regularidad.
y al ambiente de un rally. Pasó el micrófono a Daniel Tomeo, director de marketing de Blistein Group, patrocinador del certamen, quien contó a Aragón Racing cómo nació este compromiso con el automovilismo aragonés. ¿Cómo nace la relación Blistein Group con la Federación Aragonesa? Pues esto nace desde hace 3 años con Ángel Echegoyen, en el que nosotros tenemos una política de patrocinios en Aragón bastante importante y patrocinamos otros deportes que no era el automovilismo. Somos recambios de vehículos, de coches y de camiones, y nos pusimos en contacto con Ángel para hacer una colaboración, y desde ese momento pues colaboramos con la Federación Aragonesa de Automovilismo en el Campeonato Aragón de Rallys. Participáis en el Campeonato de Aragón de Rallys, pero el automovilismo aragonés tiene otras disciplinas. ¿Sería extensible esa colaboración con slalom o subidas en cuesta, autocross? Nos encantaría porque la relación, el trabajo con la Federación Aragonesa de Automovilismo es muy bueno, es muy fácil trabajar con ellos, nos ayudan muchísimo, entonces nos encantaría poder ampliarlo a otras disciplinas. ¿Y qué duración tiene este acuerdo? Este acuerdo es para este año, pero llevamos así ya de 3 años, y por nuestra parte pues está funcionando muy bien a nivel de repercusión, a nivel de trabajo, a nivel de colaboración, y por nuestra parte estamos encantados de patrocinar este campeonato y de colaborar con la federación. Al término de la rueda de prensa, el ex campeón de España de rallies, Cristian García, y el piloto Fernando Rufas, a bordo de sus coches de rallies, invitaron a ponerse el casco e ir de copiloto en unas vueltas al circuito internacional de Zuera a los presentes que lo desearan, y que los medios aprovecharon para grabar una vuelta de carrera. Finalizada esta actividad, todos los presentes fueron invitados a un ágape en la cafetería del circuito.